Bueno, entonces vamos a ver la clase de diccionarios. El contenido es el siguiente, ¿no es cierto? Vamos a ver el concepto, la definición, operaciones, métodos internos y bueno, y algo más que está fuera ya del alcance de la materia, que son los archivos JSON, pero acá se ve la importancia que tiene el diccionario en Python para estos ficheros de tipo JSON. Bueno, en la introducción y como concepto también, vemos que los diccionarios son una colección de datos, dice acá, más poderosa de Python, ¿eh? Y nos permiten hacer operaciones rápidamente como si fuera una base de datos, muy similar a la base de datos. Los diccionarios, ¿no es cierto?, tienen su similitud en otros lenguajes, en las matrices asociativas de PER y PHP, los mapas o los hash maps en Java y una bolsa de propiedades en C++ y en .NET. ¿Sí? Es muy importante diccionarios porque vamos a ver más adelante justamente eh, con los archivos JSON. Entonces, como una comparación, vemos acá, ¿no es cierto?, que una lista va a ser una colección lineal en que accedemos a los datos que están unos al lado del otro a través de los subíndices que son números. En cambio, el diccionario lo podemos comparar como si fuera una bolsa en que tienen todos los objetos internamente, pero con unas etiquetas, cada uno con su propia etiqueta. Entonces vamos a acceder a cada uno de los valores, ¿no es cierto?, dentro de los datos, a través de la etiqueta, no a través de sus subíndices. Bien. Acá estamos viendo que es un mapa, o sea, el diccionario en realidad es un mapa de pares de datos, ¿no es cierto? Que tiene clave y valor. Por ejemplo, al 7 le corresponde, a clave 7 le corresponde el valor 49, a clave 6 le corresponde el valor 36, y no estarían en orden. ¿Eh? No es indispensable el orden, aunque las nuevas versiones de Python hay un cierto orden dentro de los datos, pero conceptualmente no tiene interés que sea en el orden, ¿no es cierto? Entonces el orden no importa y dado una clave yo puedo encontrar su valor, pero no al revés, o sea, dado un valor no puedo encontrar su clave, solamente podemos saber si existe o no dentro del diccionario, dado un valor podemos saber si es que está dentro del diccionario, ¿sí? No pueden haber claves duplicadas, o sea, no puede existir esto que está acá tachado, que la misma clave esté accediendo a dos valores diferentes, ¿no? O sea, en esos pares. Esto es como una relación en aritmética, ¿no? No llega a ser función, por eso es que no ocurre eso. Pero sí puede pasar que, ¿no es cierto?, dos claves diferentes accedan al mismo valor. Entonces dice, dos o más claves pueden mapear el mismo valor. Las claves deben ser ¿no es cierto?, de tipos de datos inmutables, ¿sí? Pero los valores pueden ser de cualquier tipo. ¿Está bien? Lo que generalmente la operación que se hace más comúnmente es agregar datos o insertar datos dentro del diccionario, ¿sí? Y también se pueden eliminar, pero es una de las tareas menores, digamos. También se pueden modificar los datos dentro del diccionario. Pero la tarea más importante es agregar datos y buscar. Esas serían las tareas más comunes que se hacen dentro de un diccionario. ¿Sí? Entonces, la manera de creación, o sea, un diccionario vacío, acá está el nombre del diccionario, la sintaxis sería el nombre del diccionario, y una llave que abre, una llave que cierra, sería un diccionario vacío, y también con la palabra clave dict, ¿no? Con entre paréntesis, ¿no es cierto? Como si fuera una función, ¿no es cierto? Es un método de creación del diccionario. Y bueno, y en una forma extensiva, vamos a tener las claves y un valor. O sea, esos son pares clave-valor y separados por comas, ¿eh? Y la cantidad que querramos. Recuerden siempre que las claves no se pueden repetir y los valores pueden ser de cualquier tipo. Entonces las claves serán únicas, ¿no? Y los pares clave-valor se separan por comas, como estamos viendo. Las claves pueden ser de un tipo de dato inmutable, deben ser de tipo de dato inmutable, números, cadenas, tuplas también,
¿sí? Con, y, y los valores pueden ser de cualquier tipo, números, cadenas, listas, diccionarios, etcétera. O sea, otros tipos de valores también, ¿sí? Que no está en este momento especificado ahí. Pero los valores pueden ser de cualquier tipo. Y también pueden haber diccionarios de diccionarios de diccionarios, o sea, diccionarios anidados. También pueden haber listas de diccionarios, ¿sí? Y los valores recuerden que pueden ser listas u otros diccionarios también. Entonces, se pueden ir anidando los diccionarios junto con las listas también, ¿no? Entonces, así el poder, por ejemplo, de la estructura de datos es mucho mayor, ¿no? Para representar los datos de cualquier tipo de problema que se necesite. Muy bien, pasamos a la próxima. Entonces acá estamos viendo más o menos lo que estábamos diciendo hace rato, que podemos tener un anidamiento. Entonces vemos que un pedido de pizza y acá vemos las claves que son de tipo cadena de caracteres y bueno, y los valores que pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Entonces vemos acá que tenemos una lista de los datos serían los valores serían una lista, también puede ser de tipo boolean, ¿eh? True, false. El cliente también es otro diccionario. Lo escribimos así en forma vertical para que se pueda notar mejor y no una sola línea en la cual es más difícil de la lectura. Y por ejemplo, si no hay datos, entonces le ponemos este valor que es un none, o sea que todavía no tiene valor, ¿sí? Eh, y acá vamos a crear una lista de órdenes, ¿sí? Que son pedidos, en las cuales van a ser, cada uno va a ser un diccionario, ¿no? Entonces puedo hacer una lista de diccionarios y a la vez dentro tiene otro diccionario más anidado, ¿sí? Bueno, entonces ahí vemos que esto va a ser, más adelante lo vamos a volver a ver de nuevo cuando veamos los ficheros JSON, que es muy parecido a esto, es prácticamente similar. Y por eso es el poder que tiene el diccionario y que por supuesto que en otros lenguajes también lo tiene con otros nombres, ¿no? Bueno, pero no todos los lenguajes lo tienen. Entonces vamos a ver un tipo de comparación, cómo se indexa o cómo se accede a través de los subíndices tanto a las listas como a los diccionarios. O sea, las listas se indexan a través de los números o de los valores de la posición en la lista. Recuerden que empezábamos en 0 y llegábamos hasta la cantidad de valores menos 1, porque empezábamos en 0. En cambio, los diccionarios son como bolsas, dijimos, o como bolsos que tienen un montón de cosas adentro, todo a través de sus etiquetas. No va a tener un orden en particular y lo indexamos a través de las etiquetas de búsqueda, ¿sí? Porque la tarea más importante es la búsqueda justamente, ¿no? De sus valores e ir agregando nuevos valores, por supuesto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer una pequeña creación y una indexación para que ustedes vean cómo se van agregando datos a un diccionario. Entonces tenemos un diccionario vacío que se va a denominar bolso. Entonces accedemos a cada uno de sus datos. En este caso estamos agregando, o sea, a la etiqueta dinero, ¿no es cierto? Le estamos agregando 12. A la etiqueta caramelo 3, a la etiqueta pañuelo 75. Entonces dentro del bolso, que va a ser un diccionario, vamos a tener los pares de valores, como lo estamos viendo acá más abajo en este print bolso. Entonces estamos viendo que dinero tiene 12, o sea, la clave dinero, el valor 12, y así sucesivamente para los otros pares de clave valor, ¿no? Y si queremos acceder a uno en particular para verlo o para trabajar con él también, es que por ejemplo podemos hacer un print acá para verlo. Entonces accedemos a través de su etiqueta de búsqueda, como dijimos, o bien a través de su clave, ¿eh? De las dos formas podemos decir. Entonces estamos mostrando el valor 3, que es lo que tiene caramelo. Pero también podemos hacer alguna operación con él, ¿no es cierto? Entonces podemos sumar lo que tenía antes, la clave, o sea, el valor caramelo, porque esto sería el valor de la clave caramelo, más 2, entonces le estoy agregando 2 más lo que tenía antes, entonces sería 5. Entonces a la clave caramelo le estaría agregando en su valor, le estaría agregando 2 más, y bueno, y si lo imprimimos vemos este resultado que está más abajo, ¿sí?
Bueno, es transparente para nosotros porque, bueno, Python nos resolvió todos los problemas prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, parecería, son como listas, dice acá, excepto que usan clave en lugar de número para acceder a los valores. Parecería que son iguales, ¿no? O sea, muy parecidos. Entonces, como parecería que son parecidos, ¿no es cierto? Con ese juego de palabras acá, vamos a ver cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro, o sea, para ver las diferencias, las similitudes más o menos. Cómo se crea una lista vacía y cómo se crea un diccionario vacío, lo estamos viendo acá. Cómo se agregan datos a las listas con Appen. En cambio, cómo se agregan datos al diccionario sería de esta forma, ¿no? Que ustedes lo ven acá a la derecha. A edad le estamos agregando, a la clave edad le estamos agregando 21, ¿no? Al diccionario dentro de él. Bueno, y después podemos imprimir, o sea, por pantalla, entonces vemos la lista y vemos el diccionario y fijémonos la diferencia que hay entre cada uno, ¿no? Entonces, esto es con llaves, se separan por coma, ¿no es cierto? Se puede leer mejor, digamos, porque se entiende a qué es lo que significa prácticamente. En cambio, en la lista, nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, una abstracción y ver qué es lo que significa cada cosa, ¿sí? Bueno, eh, continuamos, ¿no? Continuamos y a la lista, por ejemplo, le vamos a modificar en su posición sub 0, o sea, en la primera posición, que es el número 0, ¿no es cierto?, a 23. Entonces estamos cambiando el valor de la lista en la posición 20, en la posición 0, ¿sí? Porque lo estamos imprimiendo. Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Podemos modificar, ¿no es cierto?, en edad, antes era 21 y ahora le vamos a poner 23. Recuerden que el orden no interesa si está primero, si está después. Entonces, bueno, estamos imprimiendo acá y la edad 23, ¿no? No parecería que fuera como la lista en este momento. Pero después podemos calcular también la longitud de la lista y la longitud del diccionario y que ambos tienen dos valores. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí vamos todo bien, ¿no es cierto? Hay una cierta similitud. Entonces vamos a crear ahora dentro de una operación, vamos a crear a través de dos listas, una lista que es de claves y una lista que es de valores, vamos a crear un diccionario. Entonces lo podemos hacer mediante un recorrido. Entonces podemos hacer un recorrido con un range por la longitud de una, porque la longitud tanto de clave como de valores tiene que ser la misma. Y entonces puedo acceder al diccionario e ir poniendo cada uno de los valores de las claves como si fuera cada uno de los datos de la lista y los valores de la lista, ¿sí? Entonces ahí voy creando los pares de valores dentro del diccionario, ¿sí? Bueno, también lo podría haber hecho de otra manera con el zip. Entonces directamente pongo la lista de claves, la lista de valores y le hago el zip y bueno, y lo creo con el diccionario acá, ¿sí? Entonces ya crearía el diccionario y me quedaría de esta forma, en forma de extensiva. Bueno, también podemos ver que podemos acceder a cada uno de los datos del diccionario, ¿sí? Y cuando lo pongo así, únicamente, que sería el diccionario, y, y hacemos esta asignación múltiple, entonces estaría asignando las claves. Si quisiera asignar los valores, entonces lo tendría que poner con values, ¿no? Y acceder con este método, ¿no es cierto?, al diccionario y obtener los tres valores que serían los valores de alfa, bravo y charlie, ¿no? Para las variables B1, B2 y B3, que serían los valores, estas serían las claves, las anteriores. También podríamos obtener tuplas de valores en las cuales yo accedo a este método que serían los ítems. Los ítems me devuelven ya las dos cosas, tanto los del diccionario, tanto los valores, tanto las claves como los valores. Y entonces le voy asignando a T1, T2 y T3, que serían tuplas. Bueno, este tipo de datos todavía no lo vimos, pero, o sea, lo podemos imaginar desde ahora en más, y entonces serían, que están entre paréntesis, son pares de valores, ¿sí? Donde A es la clave y alfa en este caso es el valor. Pero fíjense, va separado por una coma y está entre paréntesis. Este sería T1, este sería T2 y este sería T3. Bueno, entonces eso serían algunas operaciones que tenemos
en la creación del diccionario y para ver cómo más o menos está funcionando. Bueno, sabemos que los diccionarios, como las listas, son mutables. ¿Qué significa eso? Que yo puedo modificar los valores dentro del diccionario, no así, no así sus claves. Y también puedo eliminar y agregar datos dentro del mismo diccionario. ¿Sí? Muy bien, y puedo modificar sus valores, recuerden, pero no las claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo estos valores, este diccionario que significa estudiante, que está acá arriba, que sería, ¿no es cierto?, un mapeo, ¿sí? Una relación que hay entre ellos, y después más adelante vamos a tener otra lista, otro diccionario que va a estar agregado un, un par de valores, ¿no es cierto?, de clave valor más. Entonces, fíjense, nosotros vamos a hacer esto a nuevo, le vamos a asignar estudiante. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Fíjense que estudiante va a estar ocupando la misma dirección de memoria que nuevo. O sea que todo lo que yo haga con estudiante lo voy a estar haciendo con nuevo. Y lo que haga con nuevo lo voy a estar haciendo con estudiante. O sea, los dos están en el mismo lugar de la memoria. Entonces, por ejemplo, para ilustrar esto, vemos que si vamos a agregar 37, que es la clave de Sara, ¿no es cierto?, en nuevo, entonces lo haríamos de esta manera. Entonces en nuevo estaríamos agregando ese clave y ese valor más dentro del diccionario. Entonces, pero ahora fíjense que vamos a mostrar estudiante. Y al mostrar estudiante significa que lo mismo tiene que si yo imprimo nuevo. O sea, ambos tienen igual los valores. Entonces, nuevo es estudiante. ¿Sí? No es un nuevo diccionario, sino que ambos son el mismo diccionario. ¿Sí? Nuevo y estudiante. Muy bien. Los métodos internos que tienen los diccionarios, tenemos todos estos métodos que podemos ver acá, pero lo vamos a ilustrar a uno por uno. Entonces acá tienen como referencia para ver qué es lo que significa cada uno y vamos a ir viéndolo uno por uno. Entonces vamos a ver con este ejemplo de estudiantes, ¿sí?, donde están las claves, que serían los legajos, los DNI, ¿no es cierto?, las claves, y los valores serían los nombres de cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Bien, podemos recorrer todo el diccionario a través de los pares clave-valor en estudiantes.item, con este método. ¿Sí? De tal manera que yo puedo imprimir el clave-valor y ver todo el diccionario. Si yo únicamente hubiera puesto en estudiante y no haber puesto ítem, entonces estaría accediendo únicamente a las claves. Si yo quisiera acceder únicamente a los valores, tendría que haber puesto values acá. Y si quisiera acceder únicamente a las claves, tendría que haber puesto key. Acá, keys, este que está acá más abajo, o sea, de claves. Entonces yo puedo acceder a las dos cosas con ítems. Y ahí lo veo tanto a la clave como al valor. Muy bien. Entonces, otra forma de obtener un dato y verlo es con get. Entonces, por ejemplo, este es mucho mejor que hacerlo directamente poniendo el subíndice de la clave o de la etiqueta, ¿no es cierto? Acá, en este caso vamos a acceder a Juan. Entonces lo hacemos con get. ¿Cuál va a ser el problema, por ejemplo, si yo lo haría de esta manera? Supongamos que yo quiero acceder al número 99 que no existe. Si lo hago de esta manera, ¿no es cierto?, entre corchete, con la clave o con la etiqueta de búsqueda, me daría un error porque no existe. En cambio, con get me devuelve, si es que no lo encuentra, me devuelve el none, que no encuentra el valor. Y también ese tiene otros parámetros en los cuales le puedo asignar un cartel que qué es lo que pasa si no lo encuentra. Entonces devolvería no existe. ¿Sí? Entonces acá imprimiría no existe porque no lo encontró. Y tenemos otro método que es el setDefault, que es mejor todavía que el get. ¿Por qué? Porque si no lo encuentra, lo agrega. Al diccionario lo agrega. Entonces, en algunos casos, para algunos ejercicios, para algunos problemas, nos puede venir muy bien
cuando no encuentra algo que agregue. Y en este caso agrega algo con no name porque no le dimos el nombre. Bueno, eh, después también podemos acceder de esta manera a las claves, pero fíjense que parecería que esto es una lista, ¿no? Pero no es una lista. Entonces, estudiantes.keys es lo que se denomina una vista, ¿sí? No una lista, ¿no? Entonces, pero para transformarlo en lista, por algún motivo que uno necesite, entonces ponemos la palabra reservada list antes de estudiante.keys y entonces la transformamos a la lista de clave. ¿Sí? Es importante a veces tener la vista únicamente. ¿Por qué? Porque eso siempre está actualizado, ¿no? En cambio, la lista puede estar desactualizada con respecto las claves que pueden ir cambiando en cada momento. Y por supuesto que puedo ir agregando datos, sacando datos. Entonces la vista siempre va a estar actualizada. En cambio la lista puede ser que no la esté. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esta acción para que se actualice. Bueno, lo mismo para los valores con esta palabra clave, ¿no es cierto? Con este método. Entonces lo mismo no es una lista. Entonces ustedes lo pueden transformar en lista. Recuerden que estamos viendo los métodos. A continuación podemos agregar, ¿no es cierto? A una lista podemos agregar otra lista. O, perdón, no a una lista, sino a un diccionario, puedo agregar otro diccionario. Me confundo a veces un poco con las listas y los diccionarios, ¿no? Porque se parecen, aunque dice ahí que no es totalmente parecido. Bueno, entonces, acá voy a agregar dos valores, dos pares más de valores, clave-valor, a la lista de estudiantes, al diccionario de estudiantes. Entonces lo hago con update. Esto es como si yo estaría agregando directamente, sumando los datos. Pero tiene una potencialidad mayor porque si ya existe, se actualiza lo que estaba, ¿no? Anteriormente. Entonces por eso es que es el update que es lo que está haciendo acá. Bueno, entonces por ejemplo estoy haciendo en este momento esto y agrego los valores al diccionario, ¿sí? Agrego esos dos valores. Entonces ahora podemos preguntar si esta clave está dentro de estudiantes. Recuerden que si yo pongo el diccionario de esta forma, sin ningún punto, sin acceder a ningún método, estoy accediendo a las claves. Entonces, si yo pregunto si el 59, que es la clave, está en estudiantes, me devuelve true. Pero si yo quiero saber si Juan está en estudiantes, me va a devolver falso. Si yo quisiera saber de alguna manera si Juan está en estudiantes, tendría que acceder a los valores, en los cuales me devolvería true. Pero no podría saber cuál es la clave de Juan. Ese es un problema. Para eso ya habría que hacer un método, ¿no es cierto? El usuario debería hacer de la búsqueda de todas las claves que tiene Juan. Bueno, de nuevo, como antes, a estudiante le voy a agregar a nuevo, le voy a asignar a nuevo. O sea que estudiantes y nuevos es la misma posición de memoria. Y ahora vamos a hacer una copia. Al hacer una copia, que estoy utilizando el método copy, entonces ahora sí estoy creando un nuevo diccionario. Un nuevo diccionario que se va a denominar estudiantes copia. ¿Sí? Entonces está ya ocupando otra posición de memoria. Entonces ahora podemos preguntar si estudiantes es nuevo. Fíjense, esto sí está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los dos están ocupando el mismo lugar. Entonces estudiante es nuevo. True. Pero si yo quiero preguntar si estudiante es estudiantes copia, me devuelve falso. ¿Por qué? Porque están en diferentes posiciones de memoria. Esto ya lo vimos en las listas también, ¿no? Entonces ocurre lo mismo en los diccionarios. Entonces puedo hacer el método clear, en la cual borro todos los datos que están dentro del diccionario, todos los pares de valores, ¿no? De clave valor, todos los pares. Entonces, cuando imprimo estudiantes copia, me devuelve el vacío, ¿sí? O sea, el diccionario vacío. Bueno, otro método más que tenemos es el delete. ¿Sí? Delete, yo puedo borrar un par de clave valor, si es que existe adentro del diccionario. Pero si no lo existe, entonces me devolvería un error, lo cual sería un problema y pararía el programa, ¿no? Entonces,
una mejor forma de eliminar un par de clave-valor sería utilizando pop, que también elimina un valor dado, ¿no es cierto? Una clave y con su valor, pero si no existiría, entonces me devolvería, no existe, y la ventaja que tiene es que me lo devuelve en una variable, ¿sí? Si es que lo requiero. Si no, directamente lo puedo utilizar así, ¿no es cierto? Para eliminar cosas que existen. Pero si no existe, entonces eso no trae ningún error, sino que me devolvería, no existe, ¿no es cierto? Como una alternativa. O si no, me devolvería el none, ¿no es cierto? Muy bien, si no es que no lo encuentro. Otra forma de eliminar también es con pop item, el cual me elimina el último valor, o algunos autores también dicen que puede ser al azar. ¿Por qué? Porque como esto no tiene orden, siempre elimina el último, al que le toque. En las nuevas versiones de Python generalmente están ordenados de acuerdo a cómo van entrando al diccionario, pero no hay que confiarse porque en realidad como conceptualmente no tiene un orden. Entonces elimina el último. Bueno, entonces con eso estaría eliminando el último par de clave-valor. Bien, también podemos crear los diccionarios por comprensión, no por compresión, ¿no? Entonces, esta sería la forma, el nombre del diccionario, ponemos entre llaves la expresión, ponemos el iterable, ¿no es cierto? Todo lo que vamos a iterar y podemos poner un filtro que es un if. Entonces, por ejemplo, acá vamos a crear, como un ejemplo, la clave va a ser x y el valor va a ser x al cuadrado. Hacemos la iteración en el rango de 10, o sea que tendríamos 10 valores, empezando de 0 hasta el 9. Pero vamos a filtrar y vamos a poner únicamente lo que sean los x pares. Únicamente los pares. Entonces fíjense, cuando imprime esto por extensión, ¿no es cierto? La clave va a ser 0, 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se supone que 0 no es par ni impar, pero bueno, como lo está calculando, lo calcula como si fuera par, ¿no? 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, etcétera, etcétera. Y después también podemos hacer otra por comprensión, en la cual yo voy a imprimir i, que va a ser un número, ¿no? Y después vamos a calcular el carácter de 65 más i. O sea, cuál es dentro de la tabla ASCII ese valor. Entonces, y en un rango de 4 nada más, o sea, con 4 valores. Entonces empezamos con 0 hasta llegar a 3. Y bueno, y vamos a imprimir la letra A, o sea, como valores voy a tener el carácter A, el carácter B mayúscula, el C mayúscula y el D mayúscula. Y bueno, después podemos tener ejercicio un poquito más complicado, parecería, en la cual yo tengo una lista y quiero obtener un diccionario en las cuales voy a ir obteniendo como clave los valores de la lista y el valor va a ser al cuadrado, ¿no? O sea, los valores de la clave al cuadrado. Y después lo que se pide es hacer el reverso, producir el reverso de dict, o sea, como nombre le ponemos sid para ponerlo al revés, pero lo que significa es que los valores van a pasar a ser las claves y las claves van a pasar a ser los valores. Y entonces es como que si lo estaríamos invirtiendo. Bueno, eso sería una tarea que podríamos hacer. Entonces tengo la lista. Fíjense que mediante una comprensión lo hacemos fácilmente y recorremos los valores de la lista, ¿sí? Para los x que están en la lista. Y entonces obtengo lo que se pide en primera instancia. Y para hacer la segunda instancia recorro con los ítems. Entonces digo, bueno, para las claves y valores en el diccionario ítem, entonces lo único que hago acá es, lo doy vuelta, pongo los valores y las claves al revés, ¿sí? Entonces estos serían las claves y estos serían los valores. Y rápidamente es como si lo estaría invirtiendo al diccionario, ¿sí? Bueno, pasamos a la próxima. Y acá entonces vamos a ver esto que son los ficheros JSON, ¿no es cierto? Que ya estaría fuera del alcance de la materia, no entran en los exámenes, pero es importante, ¿por qué? Porque acá es donde se ve la potencia que tiene justamente los diccionarios, este tipo de datos. Entonces, JSON viene de JavaScript Object Notation, ¿no es cierto? Que es un formato usado, dice, para almacenar y representar los datos. Entonces, acá lo vemos en las imágenes. Entonces, su uso más frecuente incluye el desarrollo web y la creación de archivos de configuración. Entonces, es el archivo estándar para comunicarse con el servidor y, ¿no es cierto?, y las páginas web. Entonces,
Es muy importante, son ficheros de texto, pero ya un poco más elaborado, y ¿no es cierto? Y es cómo se comunican fluidamente los datos, digamos, ¿no? Y también para los archivos de configuración, por ejemplo, Chrome, ¿no es cierto? Tiene el manifest JSON eh, para especificar el nombre de la aplicación, la descripción, la versión actual y otras propiedades. Entonces sirve como archivo de configuración y para el desarrollo web. Por eso es tan importante el diccionario, ¿no es cierto? Como lo veníamos diciendo ya desde el comienzo. Entonces, ¿cómo lo maneja Python a esto? Lo hace de una manera fabulosa y muy transparente para nosotros porque ya están las librerías resueltas para que únicamente la utilicemos, ¿no? Entonces, fíjense cómo sería el formato de un archivo o de un texto JSON. O sea, lo que nos dicen que acá las claves van a ser de tipo cadena de caracteres. Ese es uno de los requerimientos, ¿sí? ¿Y dónde es que cambia? Fíjense, cambia acá en el boolean, que Python lo tiene con la F mayúscula y lo mismo acá, o sea, un cambio mínimo, ¿no es cierto? Y después, que en vez de null, ¿no es cierto? Python tiene none y bueno, y algunas cositas más, pero los cambios son mínimos, ¿eh? Entonces prácticamente es un diccionario, o sea, es un diccionario. Bueno, entonces lo único que cambia, te dice, las claves deben ser cadena de caracteres, los valores pueden ser cadena de caracteres, números, arreglos, para nosotros son listas u otros diccionarios, ¿no? Valores booleanos o lógicos, true, false, ¿no? Null, o un objeto JSON, o otro diccionario más, u otro objeto JSON, como estaba diciendo acá. Entonces, esas son las únicas características que tienen y que comparten, por supuesto, con los otros lenguajes que ya vimos anteriormente, al comienzo, que también los trabajan, pero Python los trabaja muy bien y es prácticamente diccionario, prácticamente. Entonces, entre JSON y diccionario, como vemos el dibujo más, es totalmente compatible, es bidireccional. Yo puedo pasar de los ficheros JSON a diccionario y de diccionario a ficheros JSON. Para eso ya están hechos todos los módulos para trabajar. Bueno, entonces fíjense, dice, Jason lo dice, pueden parecer similar inicialmente, pero en realidad son muy diferentes. Veamos cómo están relacionados y cómo se complementan para lograr que Python sea una herramienta poderosa para los ficheros, ¿no? Dice, JSON es un formato de archivo usado para representar y almacenar información, mientras que los diccionarios es una estructura de datos o un objeto, ¿sí? Bueno, y bueno, o sea, por supuesto que para los desarrolladores debe haber sido un rompecabezas, pero para nosotros es totalmente transparente, ¿no? Así que estos serían los tipos, cómo se convierten, fíjense, no sé, en vez de dict son object, y bueno, y acá tienen toda la lista, ¿sí? Entonces, fíjense, en vez de int, que sería para nosotros el tipo de dato, para JSON es number, ¿sí? Y true es en minúscula acá y none es null. ¿Mm? Los cambios son muy poquitos. La lista es arreglos, ¿no? Y las tuplas, bueno, que apenas lo vimos, pero no es necesario ver extensivamente todo, también es un arreglo, ¿no? Bueno, entonces así serían los tipos de conversión. Entonces nosotros los módulos ya vamos a importar directamente JSON y vamos a utilizar ese módulo con la función que queremos y los argumentos que le queremos pasar. Entonces, por ejemplo, de cadena de caracteres JSON a un diccionario en Python, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la cadena JSON que me mandan, ¿no es cierto? Una cadena de caracteres que tiene esa forma y entonces directamente hacemos el load.json, entonces ya lo transformamos en diccionario de una. Hace todas las conversiones que tiene que hacer, ¿sí? Y lo mismo al revés también lo podemos hacer. O sea, yo tengo el objeto que es el diccionario mío en Python con dumps o dumps, ¿no es cierto? En English, .json, entonces lo transformamos ¿no es cierto? En la cadena de caracteres de JSON, que es totalmente transferible. Muy bien, entonces totalmente transparente, ¿no? Para nosotros. Y si nosotros tendríamos que importar los archivos y hacer el intercambio de todo, en vez de loads con la S, es load nada más. Y por supuesto que tenemos que abrir un fichero de tipo texto, de tipo JSON, ¿no es cierto? Y entonces cargar el fichero
y pasarlo directamente al diccionario. Entonces datos ya sería un diccionario. Entonces lo traemos desde otro lado al fichero, lo abrimos, es un fichero de texto y lo transformamos en diccionario. Y al revés también lo podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos escribir desde Python, ¿no es cierto? Un diccionario, y entonces acá vemos que está la W de write, y entonces escribimos con dump. Fíjense, hay una diferencia únicamente con la S, entonces estoy trabajando ya con archivo. Entonces acá está todo resuelto. Por supuesto que en la bibliografía acá, al último está de dónde se sacó esa última información. Recuerden que en Python todo va cambiando, es totalmente dinámico, así que va mejorando cada vez más. ¿Sí? Bueno, y lo que vimos anteriormente también está en el libro Aprende Python, que es libre, por supuesto, y que ustedes lo tienen en el aula virtual para descargar. Bueno, eso es todo para esta clase de diccionarios. Entonces enseguida vamos a ver, ¿no es cierto?, un ejemplo en el caso de estudio. Bueno, entonces ahora vamos a